¿Cómo se desarrolla? Primero que nada, porque damos por conocido que, y yo doy por hecho además, que Juan Castillo es una de las figuras más conocidas dentro del Partido Comunista de Uruguay, junto a otros compañeros, pero Juan hace una larga data, militante sindical de años, y además militante social, militante sindical y social, militante del Frente, y también le tocó estar en el gobierno anterior, director nacional de trabajo, fuiste un tiempo, ¿no? Exacto, tres Además de años. senador e Indamais. Ahora en este nuevo papel, que ya venía ejerciendo como secretario general del Partido Comunista del Uruguay, ¿cómo se conforma este Congreso? Dos o tres preguntas para la conformación, ¿cómo la quiero, si la puedo desarrollar? Primero, Mira, en términos generales, cantidad de mujeres. En términos generales, si hubo más juventud o menos juventud que en otros congresos anteriores. Y por último, hasta donde puedas, que es la parte más apetecible, pero esta también importa, el contenido de este congreso. bien, entonces ahora veo que voy a ocupar todo el programa con esas tres No hay preguntas de problema, no hay arranque, problema. ya, todo el programa, bueno. No, no, lo más resumido posible. Eh, el Congreso en datos, los datos estadísticos de la plantilla total de delegados la estaban trabajando sobre media tarde de hoy, no la tengo yo todavía, no tenemos esa información. Seguramente la necesitamos tener el próximo domingo, que hay una convocatoria del Comité Central, pero nosotros queremos saber precisamente algunos de los contenidos de los 975 delegados titulares acreditados y 218 delegados suplentes participantes. Esos son los 1100 y algo de delegados que pasaron alguno o los 3 días del Congreso, o sea, la 975, ¿me alternancia. quité? 975 como titulares y 218 suplentes, que fueron alternando la titularidad con algunos de ellos, ¿no? Entonces, yo quiero saber, nosotros todos queremos saber cómo estaba compuesto eso en delegados del interior, en delegados obreros, en quién viene de la universidad, de la intelectualidad, hombres, mujeres. Lo cierto es que de todos ellos terminan siendo propuestos a la plenaria 131 de ellos terminan siendo propuestos como candidatos al Comité Central. Y el Comité Central se había aprobado en el inicio de que esta vez tuviera 60 integrantes titulares y 30 integrantes suplentes. Quiere decir que, culminada la votación, los 90 primeros votados iban a integrar el Comité Central, los 60 de ellos primeros de carácter de titular. Eh, Ahí hubo una interesante, para nosotros más que interesante, resultado de esa votación y madurez política también del Congreso en torno a que sin que hubiera alguna moción concreta ni obligación de ningún tipo para votar cuotificadamente, por votar en cuotas o porcentajes, eran libres de votar cada delegado y cada delegada al candidato de su preferencia. El resultado final es que se elige una dirección donde casi terminamos con la paridad perfecta. De los 60 miembros titulares electos, 31 son varones y 29 son mujeres. El 48% del Comité Central son mujeres. Es una cosa importantísima para nosotros, es muy bueno, es muy justo por sobre todas las cosas con el rol de la mujer, con el papel de la mujer, y la verdad que es resaltable ese tema. Sí, En esa elección, que a lo mejor ya viene en lo que vas a desarrollar, en esa elección, ¿se tiene en cuenta el interior? ¿Hay una paridad o la gente votaba, los compañeros votaban en general? tampoco, tampoco hay un tema ni de obligación ni porcentual. Hubo debates anteriores a este Congreso, o sea, algunos congresos atrás, en que si vos establecías ya de antemano que de todos los departamentos tenía que haber uno o dos, Ajá. entonces transformabas una dirección nacional en federación. Y no es esa la característica que la dirección nacional sea electa por dirigentes democráticamente de todo el país con libertad. Eso a veces nos genera problemas en cuanto a la poca, escasa o nula representación de algunos departamentos,
pero esta vez también esa parte se equilibró bastante. Hay presencia de casi todos los departamentos del interior del país, menos algunos, obvio, y una participación juvenil mayor. En el promedio de edad se redujo bastante el promedio de edad de la integración de este nuevo comité central. Por tanto, la participación de la mujer, la participación del interior y rebajar la edad o dar paso para las generaciones más jóvenes fue un rasgo distintivo como producto de la elección. Elección que, insisto yo con recordar, se hace con un estilo y con una forma muy característica nuestro, ¿no? Demoró 3 horas y 15 minutos la votación. El, Se elige nombrando en la plenaria al candidato individualmente. Una vez que te nombran, vos te parás para que todo el Congreso te aprecie o recuerde tu cara con el nombre. El uso de los apodos a veces en nuestra estructura de organización hace que vos nombrás a Juan Castillo, no lo conoce nadie, decís el negro, y entonces, si es el negro, no sabía que se llamaba Juan. Y entonces esto ocurre muchísimo. De esta forma te parás y una vez que estás parado ahí comienzan a levantarse los votos a favor o no se levantan las manos de los que no te quieren para que esté allí. Y entonces es una bastante pesada a esa hora de la elección, pero también muy democrática, muy leal en torno a la decisión que tiene que tomar el Congreso. Por tanto, terminamos esa parte en cuanto a la estructura de la forja de la nueva dirección como una parte muy interesante, muy importante. Entonces, los dos puntos en cuanto a la paridad y luego también sobre el tema del interior no interior, o sea, la incorporación, el método de votación, cómo fue. Alguna vez supimos de esas discusiones. Y lo otro es el contenido. ¿Cómo se para el Partido Comunista del Uruguay hoy? Una fuerza tan importante, que ha votado muy bien, que se viene posicionando, siempre estuvo muy bien posicionado en la interna del Uruguay. Es un partido muy respetado y querido en el Uruguay. ¿Cómo ve la situación hoy y cuál es la propuesta de mañana? Mira, este congreso tendría que haberse realizado en el 2020. Por eso el título de este congreso era 100 años del Partido Comunista, el congreso del centenario. Pero la pandemia primero y después las campañas del referéndum, mismo, las campañas de firmas o el referéndum fueron postergando y llegamos en un periodo que en vez de 3 años de duración de esta dirección, terminamos los 5 años, un periodo de dirección muy largo. El primer punto del orden del día del Congreso era hacer un balance de lo actuado durante todo este periodo. Un segundo gran punto era un análisis de la coyuntura en el contexto nacional, regional, y el tercer punto, las perspectivas, que es lo que proponemos en función de esos dos antecedentes, los comunistas uruguayos. Entonces, ese debate nos permitió a nosotros hacer un repaso por estos últimos 5 años, haciendo una profunda revisión crítica y autocrítica, porque esta dirección que termina de esta forma también atravesó momentos como las elecciones internas del Frente Amplio del 2018, donde por primera vez un comunista, un camarada de nuestras filas, participaba allí disputando esa posibilidad, o con Óscar Andrade. Un segundo hecho importante son el resultado electoral del 2019, en donde nosotros de inmediato calificamos una derrota electoral con consecuencias políticas para nuestra población, y ahí comenzamos ya a caracterizar al nuevo gobierno que emergía en el país. En el 2020, con lo que fue la pandemia primero, las medidas del gobierno en esa situación, las elecciones departamentales que se desarrollaban paralelamente y nos colocaban un desafío enorme. En el 2021, la campaña de recolección de firmas para el referéndum que transforma las 800.000 firmas en una verdadera hazaña, y el resultado de este último electoral del 27 de marzo que nuevamente nos deja en una situación de bastante paridad con el resultado de las elecciones nacionales, pero que por más que haya sido un avance notorio, no alcanzaron los votos para lo que nosotros teníamos como objetivo, que era derogar los 135 artículos de la LUC. Por tanto, ese balance
Hubo mucho debate, mucho elemento que nosotros sacamos, tomamos nota y sacamos cuentas para corregir algunos errores, algunos defectos, carencias que nosotros tenemos y que en función de querer recuperar el gobierno para avanzar en democracia, como así lo afirmamos, tenemos que en todo caso no repetir los mismos errores que ya cometimos sobre el final del periodo de la gestión de gobierno del Frente Amplio. En el análisis de la coyuntura nos colocamos en esta situación que existe hoy día en nuestro país, donde la carestía de vida, donde la complejidad de esa que es la sumatoria de caída de salarios, caída de jubilaciones y pensiones, más de 100.000 personas que han caído en la extrema pobreza en nuestro país, según los datos estadísticos, un gobierno que asume como tal bajo un discurso de que hay que rebajar el precio del combustible, hay que rebajar el precio del gasoil productivo, y ahora estamos pagando el precio más caro de los combustibles de toda América Latina, nos genera grandes complicaciones para nuestro pueblo. Hoy nuestra gente está viviendo mal, hoy en forma contradictoria descubrimos y apreciamos que la ministra de Economía la semana pasada, la semana anterior, participó en el Parlamento en una interpelación y dijo en los primeros datos que trasladó que nunca como ahora el Uruguay había logrado crecer tanto, que había recuperado niveles de la relación en el comercio exterior importantísimos, que el crecimiento de la economía auguraba mucha expectativa, cosas que son bastante ciertas porque cuando presenta en los números marca lo que había sido los niveles de exportación, particularmente de las materias primas y los commodities de nuestro país, hablando incluso de precios históricos, como nunca antes se habían pago a esos productos. Eso termina marcando una parte de la realidad. La contracara de eso es que mientras ella reconoce que la economía creció, que creció la producción, que mejoró la productividad, hay más pobres y hay más miseria en el Uruguay. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos como análisis posterior de las elecciones está en la práctica ocurriendo. Hay generación de riqueza que no nos pertenece, hay generación de riqueza que se la están apoderando unos pocos. Y esos pocos, que nosotros llamamos la clase dominante, que nosotros denominamos en parte el discurso como parte de la oligarquía, contradice las demandas de nuestro pueblo, por lo tanto vuelve a ponerse en el tapete la contradicción fundamental entre oligarquía y pueblo. A pesar que les moleste, a pesar de que eso enoja y que 2x3 nos llaman de los medios para que expliquemos esos contenidos, ellos le han cambiado el nombre, pero esa forma de cambiarle el nombre que ha hecho el presidente de la República en forma risueña, ahora en vez de la oligarquía se hace llamar los Maya de Oro. Bueno, entonces cambiemos los términos. En el Uruguay hay pocos Maya de Oro y hay muchos que formamos parte del pelotón, que estamos rezagados y que no nos contempla ni nos defiende la gestión de este gobierno. Por eso terminamos en el capítulo de la perspectiva. Y en ese capítulo de la perspectiva es donde hacemos tradicionalmente es que si hicimos un balance, si hicimos un análisis crítico y autocrítico, si reconocimos errores, si vemos los problemas que hoy padece la población, si nuestro sistema y nuestra concepción es distinta a la del gobierno actual, ¿cuáles son las perspectivas donde tenemos que estar parados? Al pueblo nuestro, a nuestra población le hace falta indicar un camino alternativo real, con propuestas claras y objetivos, saber identificar en dónde está el enemigo y cuál es la causa que nos llevan hoy a vivir situaciones como esta, que no es la pandemia, que la condenamos, que la rechazamos, que no le echamos la culpa al gobierno por una pandemia o por el virus del COVID-19, no tiene nada que ver, pero sí por las consecuencias, sí porque no apostó en torno a medidas económicas, contemplar la situación de desamparo que quedaban miles de compatriotas producto de la pandemia. Reducción de los puestos de trabajo, reducción del salario, gente que quedó a la intemperie. O sea, volvimos a tener en el Uruguay de las ollas populares y de los merenderos. Bueno, no es el Uruguay que queremos. El Uruguay que queremos se empuja a partir de una construcción de una alternativa, que tenemos que actualizar un programa en donde haya una mayor y mejor distribución de la riqueza, que se contemplen las demandas de los sectores sociales y que apuesta a tener trabajos dignos y salarios decorosos por encima de todas las cuestiones. Eso
resume, sintetiza 3 días de debate y de elaboración. Pata, me falta, mientras te tomas un vasito de agua ahí o un jarabe, eh, me falta una pata importante que sé que la tienen que haber discutido por la trayectoria del partido. ¿Cómo caracteriza el Partido Comunista del Uruguay su entorno regional y su entorno mundial al día de hoy? ¿Y cómo ve los movimientos neofascistas o los movimientos internacionales? ¿Cómo los ve? Mira, ¿Estuvo en el Congreso, sí? sí, sí, claro que estuvo, claro, claro, y Ah, conservarse en forma intacta la memoria y los métodos nuestros de cómo somos cortados, con qué tijeras somos cortados los comunistas en nuestro país. Pero es verdad, nosotros, no, no, yo a veces, ahora más allá de la broma por la amistad que tenemos, pero nosotros somos previsibles en un montón de cosas, no negamos nuestras condiciones internacionalistas. Hemos aprendido que no somos una isla y que no nos podemos despegar del resto de los vecinos, del resto de la región, y de eso, lo que está aconteciendo. Todas las cosas juegan en este mismo escenario, por lo tanto, nosotros levantar la bandera de la paz y condenar la guerra en cualquier parte del mundo es una cosa que no titubeamos, lo dijimos del arranque. Eso sí, al mismo momento hacemos dos aclaraciones. Primero, condenar las guerras y la agresión que cuesta víctima inocente es todas las guerras y todas las agresiones, no solamente las que televisan, porque los grandes medios de comunicación televisan la situación entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, pero al mismo tiempo se dejaron de pasar imágenes de lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en la República Saharaui, lo que está pasando en varios países del África, en países árabes, lo que está pasando en Palestina. Parece que esas cosas ya no hubiesen ocurrido más, pero cuando se hace el repaso, en un momento durante el mes de marzo habían 20 guerras en todas las partes, en todas las regiones del mundo, pero solamente se nos preocupaba y solamente se nos preguntaba por la situación de Rusia y de Ucrania. Esa es una. La segunda aclaración es que no solamente condenar la guerra se termina ahí, hay causas que generaron muchas veces esas agresiones, son las provocaciones constantes del imperialismo yanqui, del imperialismo de los Estados Unidos, esa alianza y esa forja que siempre tienen en común con los países de la OTAN, queriendo rodear casi con certeza que no porque el objetivo sea Rusia, su objetivo sigue siendo confrontar con China. Acá hay una confrontación por la hegemonía mundial que Estados Unidos tiene contra China y se lleva puesto todo lo que se tenga que llevar por delante. Eso fue claramente expuesto el análisis regional, todo, de nuestra clásica solidaridad con los pueblos en lucha de nuestro continente, como Cuba, por ejemplo, o con la expectativa que teníamos por las elecciones en Colombia, en cómo le iba a ir a Petro mientras estaba funcionando el Congreso, que llegaban las noticias allí a cada minuto, o la situación de cómo resuelve bien un gobierno Boric en Chile, que tenemos mucha expectativa, y también de cómo llegamos nosotros a octubre, al mes de octubre de este año, analizando y siguiendo de cerca la campaña electoral que lleve a Lula en Brasil la posibilidad de la conquista de un gobierno para el PT y para la izquierda en ese país. Porque el único país del continente que verdaderamente mueve la aguja es Brasil. No es lo mismo con un triunfo de Lula que sin Lula. No es lo mismo que esté gobernado por la izquierda que esté Bolsonaro. Por tanto, hay mucha expectativa de países o economías emergentes del continente en torno a lo que pase también con Brasil. Ese análisis regional nos enmarca con una expectativa en cuanto a nuestro trabajo, al desarrollo, de tal manera y de tal magnitud que una cantidad de partidos comunistas hermanos se hicieron presentes en el Congreso. Algunos no pudieron venir a último momento, pero se dieron cita a Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, con sus dos partidos comunistas, que tenemos relaciones con los dos, el PCB y el PCdoB, o el Partido Comunista de Cuba, que también estuvo presente con un dirigente de relaciones internacionales aquí. Llegaron mensajes importantísimos de todas las partes del mundo, muy fraternos ellos, como el de Jaime Caicedo en Colombia, o el de Portugal, o el de Cataluña. Llegaron notas y cartas de varios países, o estuvieron presentes en el Congreso
en muchas representaciones diplomáticas, muchas embajadas, la de Cuba, la de Venezuela, la República Saharaui, la de Palestina, la de Nicaragua, todas estuvieron presentes allí. Fue un congreso además muy rodeado por el Frente Amplio. Estaba, yo no sé si algún sector del Frente Amplio no estaba. La inmensa mayoría estuvo presente, aunque sea con un dirigente, con un delegado allí, y eso es una cosa muy buena, es un gesto importante para nosotros, porque las más de las veces nos quieren enfrentar por tener opiniones distintas, creen que nosotros nos tratamos como enemigos, y simplemente es que no entienden lo que significa construir la unidad en la diversidad. Nosotros somos conscientes que tenemos diferencia con otros sectores del Frente Amplio, pero más conscientes somos de la necesaria unidad, de las herramientas de todo, la unidad del movimiento sindical, la unidad de las organizaciones sociales, estudiantiles, jubilados, cooperativistas, la unidad de la fuerza política de izquierda, pero cuando hacemos llamados para la unidad al continente, a la región, al Frente Amplio, a los movimientos sociales, la unidad tiene que empezar por casa. Por lo tanto, la cohesión en las filas del Partido Comunista era una cosa bien importante. Le dedicamos un párrafo también, y lo dijimos en ese momento: ahora vamos a hablar de nosotros. Y se lo dijimos adelante de toda esta presencia, y televisado y transmitido en directo, y hablamos de nuestros dolores, de nuestros problemas, de los que tenemos que corregir, de los problemas que nos han golpeado últimamente. Nosotros dijimos con esta palabra de cosas que nos duelen. El dolor lo sentíamos en las tripas. No era que nos hacía gracia, pero menos gracia nos hace barrera bajo la alfombra, ocultar que tenemos dificultades y que muchas cuestiones, verdaderos flagelos de la sociedad, desviaciones políticas, desviaciones ideológicas, nosotros no estamos vacunados con ellas nos permean y atraviesan las puertas de los locales, y nos tenemos que asegurar, tenemos que corregir bueno, una verdadera control y vigilancia sobre la actitud de la vida y la humildad que tiene que tener cada militante de nuestro partido en todo el territorio. Juan dice, hoy Uruguay es menos libre y más desigual, por ello menos democrático, pero en el marco de eso, trayéndote nuevamente a Uruguay, saliendo de lo internacional, ¿cómo ves el tema del desarrollo? Vos que fuiste, te tocó estar en el gobierno, director de trabajo, ¿cómo diablos se caracteriza ahora la persecuta que tienen particularmente los docentes a nivel nacional, en todas sus escalas, tanto profesores como maestros? Es doloroso para un dirigente sindical, y en este caso que le tocó estar en el gobierno además. Es muy complicado. Bueno, eso habla de a veces las consecuencias que trae no ser gobierno, las consecuencias que trae una derrota. En nosotros no haber sido capaces de conquistar un cuarto gobierno de Frente Amplio hace que hoy estén pagando muchos sectores de la sociedad con pobreza, con miseria, con desocupación. No quiere decir que capaz que la pandemia hubiese estado igual, alguna crisis económica también nos había golpeado anteriormente a los gobiernos del Frente Amplio, pero la concepción política de cómo le asignamos más recursos a los sectores más débiles, a los sectores que más necesitan, seguro que el Frente Amplio hubiese reaccionado en forma distinta. No hubiese sido ni Tabaré ni Mujica o ningún compañero o compañera del Frente Amplio que se vanagloriara de decir: yo ahorré 300 millones de dólares en medio de la pandemia, porque decir eso, ahorrar mientras el otro tiene necesidad, es hablar de la necedad, es hablar desde el rechazo que se tiene por el conglomerado social y popular. Por tanto, nos duele eso, nos duele este tipo de represión. Mira, cuando nosotros hacíamos esta afirmación de que el Uruguay hoy es menos democrático, el Uruguay hoy nos ofrece menos garantía y ha recortado los derechos, es porque el instrumento LUC, Ley de Urgente Consideración, tiene eso como objetivo. Para imponer el plan conservador neoliberal, para llevarlo adelante, necesita crecer la parte punitiva, darnos más penas, reprimir en los derechos y en las expresiones de militancia, y que cunda el miedo fundamentalmente a la hora de tener que luchar. Esto es lo que están intentando hacer.
esto de que ahora, cuando hablamos de reprimir, se ha reprimido a los dirigentes del transporte interdepartamental de ómnibus en la terminal Tres Cruces cuando hicieron una concentración en el verano pasado. Se ha reprimido al principio de este año a los que luchaban en el puerto, a los camioneros que pedían más seguridad y mejores jornales, mejores condiciones de trabajo. De eso es lo que estamos hablando. Se ha reprimido cuando por utilizar los fueros sindicales o actividades sindicales se hacen procesos, se inician sumarios, se los expone públicamente en cada una de estas cuestiones. Bueno, eso es lo que estamos hablando nosotros, que son cuestiones que rechazamos y que forman parte de una concepción reaccionaria y de derecha. Hacer una mención ya a los vecinos en general, blancos, colorados, votantes de Cabildo, votantes del Frente. ¿Cómo lo ve un dirigente o el Partido Comunista, un dirigente en este caso secretario general del Partido Comunista, y el partido en general, el trato o el maltrato que han tenido las intendencias frente amplistas en este país? Llámese Salto, llámese Canelones en particular y Montevideo en particular, donde no le votaron cosas que eran a beneficio de los vecinos. No, bueno, es totalmente una cosa bien distinta, una contradicción flagrante de lo que eran las gestiones de los gobiernos del Frente Amplio con una gestión de los gobiernos del Partido Nacional, porque las cosas hay que hablarlas con claridad. A ellos les gusta que lo llamen gobierno multicolor o coalición de gobierno. En realidad el que gobierna es el Partido Nacional y dentro del Partido Nacional el que gobierna es el herrerismo. El herrerismo utiliza al resto de su partido para poder gobernar ellos. Y el Partido Nacional en su conjunto lo que hace es arrastrar votos de los satélites que tiene allí, como el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el Partido Colorado, reducido a su mínima expresión en los últimos tiempos, que le acumulan algún par de votos para que nos pudieran haber ganado. Fíjense en que perdimos el gobierno por 36, 37 mil votos de diferencia, ¿no? En cualquier parte del mundo esa diferencia no existe, pero bueno, por un 1%, 1,2% dejamos de ser gobierno. Quiere decir que aquí las concepciones están divididas perfectamente en dos. Esta concepción que hoy nos gobierna del Partido Nacional te gana por medio voto y te parte al medio, le importa poco cuánto es la diferencia. Y gobierna efectivamente para con quien tiene acuerdo y para sus amigos en general. Cuando el gobierno del Frente Amplio tomaba desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto política de Estado para todo el territorio, dividía los recursos que habían lo más equitativamente posible en función de la cantidad de habitantes o del tamaño de los departamentos. Aquí se recortan o se limitan los derechos de casi el 60 o el 70% de los vecinos que viven mayoritariamente en la suma de Canelones, Montevideo y Salto. Bueno, esto es la práctica que no queremos, que ellos creen y hacen ver de que es democrática y que todo que no piensa como ellos no es democracia, en la forma más divisionista y separatista que tienen de gestionar el gobierno en esta etapa. ¿Cuál es cuál es la tarea? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la praxis de aquí a un par de años? ¿Cuál es la tarea fundamental del Partido Comunista del Uruguay? Un partido que ha logrado no quedarse aislado. ¿Cuál es la tarea? Para el pueblo uruguayo en particular, para los comunistas en singular. Mira, las tareas son múltiples. Las tareas no son fáciles. Si esto fuera fácil, si esto se resolviera solo con un discurso o con una elaboración, no estaríamos viendo esta situación. Nosotros somos conscientes, y así lo dijimos, que a pesar de que uno identifique claramente el objetivo en política, cuando uno habla y hace referencia a la política, la más de las veces el camino más directo entre un punto y otro no es la línea recta. Hay que tomar determinados atajos, hay que hacer determinadas vueltas. No alcanza con ser el dueño de la verdad. Nosotros creemos que tenemos la mejor idea, pero son propuestas que estamos para debatir con el resto de los que integran y forman parte del entramado popular, de lo que denominamos el bloque social y político para los cambios. Por tanto, hay que someterlo al debate crítico, al análisis crítico. Tenemos que no solamente seguir analizando la realidad concreta que tenés que analizar en dónde estamos caminando,
sino que una vez que la analices, tenés que empezar a transformarla, a cambiarla directamente. Si no, nos quedamos meramente como analistas de las situaciones y hasta especialistas de los mismos, pero no vamos a estar cambiando nada. Por lo tanto, la perspectiva es de lucha, que no quepa ningún lugar a duda. Esto no va a ser fácil. Va a haber que generar las condiciones y ir generando la conciencia diametralmente opuesta a este placa que todas las mañanas aparece en las redes sociales de alguien que se encarga de decir van tantos días de gobierno de la calle, restan tantos días para que... No, no es así, no es matemático. Si no generamos las condiciones, este gobierno no se va a ir porque se cansó, porque cumplió los 5 años. Hay que generar las condiciones para provocar la alternativa, para... Programa invitándote a ti. Con lucha, con movilización, apelando a la solidaridad, sabiendo de que nosotros necesitamos que lleguen todos y todas efectivamente con ese grado de conciencia, porque de una vez por todas algún día vamos a tener la suficiente madurez política para creer lo que decimos, para creernos las cosas que pronunciamos. Si nosotros decimos que hay un enemigo de clase, si hay alguien que nos explota, si hay alguien que se autodefine frente a nosotros mismos como ser parte de los Mayayoro y dice que prescinde del pelotón, en realidad que ese vecino, seguramente de Las Piedras o del entorno de Canelones o en muchos lugares a donde llega el programa, no forma parte de los Mayayoro, no hay ningún Mayayoro mirándonos, son todos partes del pelotón, porque nosotros necesitamos de este lado no solamente a la clase obrera y trabajadora, a los jubilados y pensionistas, a los estudiantes y cooperativistas, a las luchas feministas, precisamos al pequeño y mediano productor rural que a veces tiene menos derecho que un trabajador, precisamos el pequeño y mediano comerciante que a veces tambalea y peligra cerrar sus puertas y sus persianas porque en la fábrica del barrio cierra sus puertas porque han echado una cantidad de trabajadores que ahora no precisan, no tienen para comprar más a pesar de que estén necesitados. Por eso es que hay que generar las condiciones y por eso que mientras luchamos, mientras hacemos una resistencia política a que nos implanten un plan de esta característica, mientras somos solidarios con lo que están necesitando, vamos también generando, construyendo alternativas, haciendo una propuesta para que en el Frente Amplio, el Uruguay, el Frente Amplio se transforme en opción verdadera de gobierno en el 2024 y poder, como decimos nosotros, continuar profundizando en democracia para avanzar en democracia. Gracias por haber estado acá y lo que tengas que... Yo antes de irnos, yo tengo espacio, si tenés... Por acá te manda saludos Leonardo Fossati te manda saludos, que es parte del programa, pero te digo más, dame 2 minutitos, 1 minuto nada más. Sí, claro. Yo estoy seguro que con las tareas que tenés y todas las cosas que haces, difícilmente tengas tiempo para bancarte un programa de 2 horas, que sale todos los días, pero entre otros, aquí en este programa la grilla la integra Nino Pintos, ex intendente de Paysandú, es parte del equipo Andares, Bleyer, Carlitos Viera, el economista, Uque, Ernesto Agassi, Pablo Anzalone, que tenía que estar saliendo hoy, está embarcándose de Portugal para acá, estaba haciendo un curso allá de salud comunitaria, anda por Portugal. Karina Alerio, la arquitecta, se integra en estos días, bueno, Enrique Ortega Salinas. ¿Quién más, chiquilines, que me falte? Rapidísimo. Fugban, la columna de Fugban, la columna de AEBU también. Acá hay mucha gente que está mirando el programa y que se integra. Le agradezco enormemente a Juan el tiempo prestado. Un saludo a todos los compañeros. Estamos a las órdenes, el micrófono está abierto. El programa está abierto para que estén todos. Inclusive no, en primera plana el partido, que debería estar. Bien. Notable. Muchas gracias, Néstor. Gracias a todo el equipo, a todos los amigos y a las amigas que nombraste. Hiciste la lista de los que les mando un abrazo grandote a todos y cada uno de ellos. En distintas instancias, en distintas etapas, con todos nos ha tocado militar, trabajar. Con muchos hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo y explotándolos más a ellos y a ellas. Así que un gran abrazo y en la medida de lo posible también estoy a las órdenes para comparecer y rendir cuentas. Ramón González, Villa del Cerro, manda saludos, tempranito. Juan Carlos Corimundo, Barrio Peñarol. Carlos Greco, desde Solimar.
María Julia Martínez, Playa Pascual. María Isabel Hurtarán, buenas tardes, gente. Barrio Malvin Nortes. Carlos Greco, Juan Carlos Raimundo de Peñarol. Tavo Manja, Montevideo, al norte de Montevideo. Marina Viera, Canelones Capital. Tavo Manja. Bueno, después lo va a ver, Peñarol. María Julia Martínez, de todos lados. De Maldonado hay varios televidentes que te saludaron. De Madrid hay gente que está mirando el programa ahora. De Murcia. Gente que era de Paysandú que está mirando el programa. Gente de Parodi, de Alemania. Parodi de Alemania. Hay un montón de personas por todos lados. Tacuarembó, Florida, Colonia. Ahora están mirando el programa. Qué bueno, qué bueno. Un gran abrazo, Néstor, un gran abrazo a todas y a todos.